Seguramente usted o algún conocido en algún momento tomó su celular y realizó algún pedido, pidió comida u otra cosa a través de alguna aplicación. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta práctica? ¿Qué hay detrás de esa persona que le lleva el pedido a su casa? ¿Tiene en cuenta cuál es la relación laboral que mantiene con sus patrones? ¿Los conoce? ¿Cuánto gana por mes? ¿Cuántas horas tiene que trabajar? ¿Qué pasa si sufre un accidente de tránsito? Muchas preguntas. Hoy nos vamos a meter con ese tema. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. Un tema más que interesante. Esta noche aquí en Lado B vamos a estar analizando con un panel de lujo. Después vamos a ir a la calle a escuchar otros testimonios. Saludo a Camila Lara, que es presidenta del Sindicato de Trabajadores de Pedido Ya. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida a Lado B. Gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Fabio Riverón, presidente de Fuesis. ¿Cómo estás, Fabio? Bien, bien. Gusto tenerte Gracias por acá por la también. invitación. Y Noelia López, licenciada en Trabajo, que es autora de una publicación que ahora voy a mostrar, que precisamente arroja datos interesantísimos sobre lo que está pasando con los trabajadores de las aplicaciones. Noelia, ¿cómo andás? Bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, gracias a los tres por acompañarnos. Como les decía, ahora en un ratito vamos a salir a la calle a escuchar, ver qué dicen los trabajadores. Mencionaba recién la publicación que tiene como protagonista, una de las protagonistas, una de las autoras es Noelia, Emprendedores Ya. Esta publicación que salió a la luz hace poco, bueno, tiene datos interesantísimos porque es un trabajo muy profundo que nos permite, bueno, enterarnos cómo están trabajando algunas personas aquí en Uruguay, aquellas personas que nosotros podemos ver todos los días en la calle, ya sea en moto, en bicicleta, repartiendo distintos tipos de productos. A modo de conclusión, Noelia, ¿no? ¿Con qué se encontraron? Ya vamos a ir a algunos detalles en particular, pero ¿qué nos podés decir sobre este trabajo? Bueno, en primer lugar, comentar que el trabajo se realizó en el marco, desde la universidad, pero en el marco del Servicio Central de Extensión, en el marco del sector productivo, y realizamos, en principio también trabajamos con Fuesis, con UTP y con Sinurrep, que son sindicatos que están vinculados de cierta forma a la temática, para pensar un poco los objetivos, es decir, qué era lo que faltaba saber sobre esta nueva realidad del trabajo por plataformas. Entonces ahí nos propusimos conocer un poco la organización del trabajo, es decir, qué rol tiene la tecnología, puntualmente el algoritmo, en esta relación laboral. Conocer además la realidad contractual, esto que es algo que ya sabemos, que los trabajadores repartidores son contratados mediante unipersonal, pero ahí el objetivo era, ver qué hay detrás de eso, qué tipo de condiciones laborales se establecen. Y en tercer punto también conocer, qué hay detrás de este modelo del emprendedurismo, ¿no? Y por eso también un poco el título del libro apunta hacia ahí, porque es un modelo de organización del trabajo y de captura o de modulación de la subjetividad también de los trabajadores, que está muy presente en este tipo en las plataformas de reparto. Hay como dos grandes líneas metodológicas que utilizamos, que fue la realización de entrevistas. Ahí salieron, relatos de tipo más cualitativo de los trabajadores, cómo perciben su trabajo, qué ideales tienen de cómo les gustaría que fuera su trabajo futuro, cómo perciben ese control que reciben del algoritmo. Y después un trabajo más cuantitativo,
que bueno, arroja ese perfil demográfico de los trabajadores. ¿No? En ese perfil sale que es una población adulta, inmigrante, hay un 60% de esos trabajadores que son inmigrantes, sobre todo cubanos y venezolanos. Y bueno, y con altos niveles educativos. Digamos, a nivel de perfil demográfico, ese sería como el gran resumen. Podemos capaz que ahora vamos a ir a eso también, porque profundizar. muchos cuentan de que están trabajando, están repartiendo, porque no pueden sumarse o integrarse a las tareas que hacían en su país de origen. Camila, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Pedidos Ya, ¿cuáles son hoy las principales reivindicaciones que tienen ustedes? Bueno, primero como para hacer una aclaración, digo, nosotros fuimos trabajaba en realidad lo que era el soporte técnico de atención del cliente, que fueron los 251 desvinculados que hubo en el mes de enero. De todos modos, también tenemos compañeros y compañeras repartidores afiliados al sindicato. Y bueno, hoy vengo específicamente un poco a tocar el tema que les compete a ellos. Y estuve conversando un poco como para ver cuáles eran los intereses que ellos necesitaban trasladar o que se dieron a conocer. Y bueno, principalmente uno de los principales es el tema de la inseguridad que viven en la calle, las zonas rojas, como le llaman ellos, que Pedidos Ya, digo, dentro de su gestión, o sea, dentro de cómo las tienen demarcadas en la aplicación, argumentan que no las pueden quitar, o sea, que no hay forma de poder sacarlas de las posibilidades como zonas y se ven obligados a tener que ir a esas zonas en las cuales después tienen X inconvenientes, desde robos, bueno, lo más peligroso es el robo, y que aparte después no tienen ningún tipo de respuesta si les pasa ese tipo de situaciones. No, o sea, no se pueden contactar con un humano, por decirlo de alguna manera, o con alguien de la empresa que les dé una solución, y la realidad es que lo que les termina pasando es que se perjudican ellos mismos en el ranking si no aceptan ese pedido, se niegan o lo reasignan y no hay forma de que Pedidos Ya tome como la posta, digamos, de decir, bueno, estas zonas las voy a quitar y listo, y no va a llegar ningún pedido de este lugar, entonces ningún repartidor se va a ver en la necesidad de tener que reasignar o no realizar un pedido. Ahí tocaste un tema importante, y es que cuando el trabajador que necesita, digamos, ayuda de la otra parte, casi que no se encuentra con un humano. Bueno, es que esa era otra de las reivindicaciones, que en realidad van todas muy de la mano, ¿no? Son todas muy transversales. O sea, todos los problemas o problemáticas que estos trabajadores tienen en su relación de trabajo no tienen un lado, o sea, no encuentran una contraparte que les brinde una solución, ¿no? Y que les brinde una solución resolutiva, porque te mandan un mail y te dicen, ay, estamos viendo qué pasó con tu solicitud o tu situación, y no les brindan nunca una solución. O sea, vos no podés llamar a un recurso humano a decir, hola, mirá, me está pasando esto, mirá, me robaron la moto, mirá, si voy a esta zona, me robaron 5 veces. ¿Me entendés? O mirá, pinché y por eso no pude llevar el pedido, y esto no me puede ser que vos me pongas en un ranking 4 porque pinché la moto. Todas cosas que pueden ocurrir. Lo del ranking, vamos a explicarlo porque es importante también, eso también, porque ¿no? entra dentro de esas subreivindicaciones, no, perdón que estoy leyendo, pero porque bueno, quería ser fiacente a los que los compañeros me habían trasladado, es que el ranking y los turnos que Pedidos Ya les proporciona para trabajar son imposibles muchas veces de llevar a cabo, y de según el ranking en el que estás, de que tú tengas la posibilidad de tener una remuneración lo suficiente como para cumplir con el pago de tu unipersonal, porque no nos olvidemos que ellos son unipersonales, son empresas, ¿no? Tienen que cubrir ese gasto y a la vez, bueno, vivir. Digamos que cuando el trabajador ingresa a la empresa, empiezan con el ranking más bajo, y a medida que va trabajando y cumpliendo con las metas... No ingresan con el ranking más ¿Cómo bajo. es eso? Y eso es algo que ojalá supiéramos. No está muy claro eso. No, porque tiene que ver justamente con la gestión algorítmica de la que tanto discutimos, o de la que tanto hemos debatido acá entre nosotros tres. Las pocas certezas las pocas certezas que tenemos, y la importancia de que la negociación colectiva se encuentre dentro de la gestión algorítmica. Porque ahí es donde nosotros vamos a poder saber cómo entra un trabajador, cómo ayudar a ese trabajador a que no cambie, un problema humano, un error humano no le implique un error de salario, un error de tiempos, y bueno, ahí se vea totalmente perjudicado. Ahora voy a volver con eso y también voy a sumar a Noelia. Fabio, para el movimiento sindical, ¿cuáles son los desafíos que representan, por ejemplo, esta práctica laboral? Los desafíos principales están por el lado de la necesidad imperiosa de que haya legislación clara que termine regulando este sistema. Ese es como
el principio fundamental. Quizás a contrapartida de lo que normalmente nos ha pasado siempre desde las organizaciones sindicales, nos planteamos, sindicalizamos a los trabajadores y a las trabajadoras y a partir de ahí comenzamos a pujar por una legislación. Aquí hay que empezar a la inversa en realidad porque va a ser muy difícil. El libro, por suerte, tira luz sobre algunas cosas que desde el movimiento sindical las teníamos evaluadas, ahora las tiene evaluada la academia, o sea que algunas cosas que decíamos ahora tienen mucho más validez de las que tenían antes. Es que, por ejemplo, en realidad, a partir de que son trabajadores migrantes, esencialmente en realidad va a ser muy difícil la sindicalización en forma masiva en estos lugares porque muchos tienen este pasaje por Uruguay justamente en ese sentido. Es un pasaje. Su puerta de ingreso a una mejor vida en Estados Unidos o donde sea en realidad, pero entonces están de pasada por Uruguay, no van a poder sindicalizarse. Entonces necesitamos urgentemente legislación que eche luz sobre esto, lo que decía Camila, que la negociación colectiva permita regular sobre todo algunas cosas que tienen que ver con sus condiciones de trabajo diarias. También hago la aclaración por las dudas, en realidad está lejos de lo que el Poder Ejecutivo envió como proyecto al Parlamento, la expectativa mínima que desde el movimiento sindical tenemos en lo que tiene que ver con la regulación de las aplicaciones y mucho más de los trabajadores y las trabajadoras que están en el sector reparto en este momento. La producción de la OE salió a la calle, salió a la calle con el equipo a conversar precisamente con los trabajadores que estaban con sus motos, con sus bicicletas, desempeñando distintas tareas. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dicen, porque dicen cosas muy interesantes. Motivaba que no consigo mi labor como profesional, pues. Soy electricista automotriz. En vista que todavía no me han llamado, pues, pero sí me he postulado, pero nada que me llaman. Tengo un año aquí y esta es la opción que tomé, pues. La que más se me vino hacia la mente, pues, más rápido. Tengo mi cuenta unipersonal y eso. O sea, mi propia empresa, pues. Y aquí la jornada depende de la hora que usted quiera trabajar, pues. Pero siempre tiene que elaborar más de 60 horas, 70 horas. La jornada para que da un buen ranking, porque aquí hay ranking de 1 al 6. Y siempre hay que mantenerse entre 1 y el 2, porque si te mantienes en el 3 y el 4, el dinero no te va a alcanzar, pues. No vale 60 horas semanales. No, más de 60 horas. Compañeros que trabajan 80, 90 horas semanal. ¿Cómo es el tema de la seguridad en este trabajo? Es un poquito complicado, porque viven robándonos las motos, el dinero. Cuando nos asaltan nos quitan todo, pues. No van a robar un solo elemento, sino quitan todo, nos quitan teléfono, moto, dinero. A veces que nos golpean, pues nos hacen daño, pues. ¿Pasó a usted? Sí, en General Horno me robaron la moto. Tuve un enfrentamiento con llegó la policía, pero tarde, pues ya se habían llevado todo. ¿Saca un salario digno? Sí, pero tienes que sacrificarte bastante, como le digo, pues 60, 70 horas de labor, que no debería, pues. ¿Cuánto puede sacar aproximadamente? Bueno, dependiendo de las horas que trabaje, puede sacar 50, 60, 70, hasta 80, pero el desgaste físico es tremendo. Era funcionario público también allá en Venezuela. ¿Cómo se siente en esta actividad? Bueno, pues bastante bien porque tú mismo te organizas tu mismo horario y tu mismo ingreso, pero también es cansón, es bastante esforzado porque tienes que dedicarle hasta 12 horas diarias prácticamente, o a veces hasta más, para poder darle también un poquito más de dinero y poder pagar las rentas y las cuentas. Hay que dedicarle bastante tiempo a este trabajo que es bastante esforzoso y aparte peligroso. Como ustedes pueden ver, el clima, la delincuencia, las personas que manejan mal, etcétera. Hay muchos factores pues, de riesgo también. ¿Ha tenido algún accidente, algún robo? No, intentos de robo sí, y de hecho me han robado ya 2 motos, pero bueno, hay que seguir adelante. La manera de conducir de los otros conductores también afecta a nuestro trabajo, porque hace un mes exactamente, en Semana Santa, yo tuve un incidente de una persona que se comió una señal de tránsito, se saltó la señal de tránsito y me llevó puesto, como dicen acá. ¿Y qué pasa? Estuve un par de semanas sin laburar. Entonces, bueno, al estar 2 semanas sin laburar, pues no tengo manera de generar ingresos.
Ahí tenemos distintos testimonios, ¿no? Que recogió la producción de la un día de lluvia, además. Sí, ya vemos. Lo veíamos con los trabajadores, la lluvia, la cantidad de horas, un poco lo decía Jamila también, ¿no? La cantidad de horas que trabajan en la calle para poder acceder a un salario digno. Sí, bueno, yo justamente un poco lo que había estado tratando de traerles como información era la cantidad de horas semanales que estos trabajadores necesitan, que son, se supone que el que más horas hace 67 horas por semana estando en el ranking 2. O sea que en el ranking 1 son más horas semanales aún. También cabe destacar que esas 67 horas semanales no sabemos quién es la persona que las hace. Y acá va donde yo me refiero a la cuestión algorítmica y la parte como en la que desconocemos. Porque yo puedo saber capaz lo que haces vos, cuántas horas semanales, pero a vos te comparan con un otro. Que ese otro, nadie sabe quién es. O sea, los trabajadores no pueden identificar aquel es el trabajador que trabaja 67. Entonces no sabemos si en realidad es real, si hay uno que trabaja 67, si es la empresa que te pone un 67 para que vos tengas que trabajar más para alcanzar ese ranking. Es un misterio, ¿no? Ahí el vínculo del trabajador con la aplicación es todo un tema, porque volviste a nombrar el ranking y capaz que probablemente la gente diga, bueno, ¿y el ranking para qué sirve? ¿Qué es? ¿Y cómo funciona? Es que el ranking, bueno, ¿cómo funciona el ranking? Vos acabas de decir que no saben todavía cómo es. Cómo funciona el ranking es muy complejo. O sea, tiene variantes de cantidad de pedidos entregados, cantidad de horas trabajadas y el tiempo en el que vos llegás a entregar el pedido. También tiene él, por ejemplo, si vos te conectás todos los días o un día por X motivo no te pudiste conectar, ahí ya perdiste lugar en el ranking. Ese motivo puede ser que esté enfermo el trabajador, Cualquiera, por ejemplo. sí, ¿no? esté enfermo, un accidente accidente de trabajo. Porque no un accidente que estuve en mi casa y me torcí un tobillo. No, o sea, tuvo un accidente, estuvo arriba de la moto, sufrió un accidente, ese trabajador no se pudo conectar por 20 días y bajó de ranking. Automáticamente. Cuando arrancan el 4, arrancan el 5 y allá tenés que volver a remontarla. Si no lo bajaron de la aplicación. Y si, bueno, eso ahí o sea, también. ¿Eso pasa también? Sí, pasa, sí, claro. Sí, sí. Y es totalmente arbitrario. O sea, es una decisión de pedido ya. Ahora, Noelia, eso en las encuestas está presente en la Sí. publicación de este libro también, eso del manejo con la aplicación y todo lo que pasa, un poco lo que comentaba Sí, Camila también. Totalmente. Hay algo que suena como novedoso cuando uno va, ¿no?, por primera vez también a hablar con los trabajadores de reparto y decís, bueno, ¿cómo se conforma tu salario? Algo que todos los trabajadores sabemos, ¿no? Bueno, cuando entras a trabajar, tu salario va a ser y se va, si es a destajo, digamos, se va a medir en función de tales dimensiones. Bueno, en este caso no pasa eso, ¿no? Y eso tiene que ver con esto que decía Camila de la gestión algorítmica. En el caso de Pedido Ya, como también salió en las entrevistas que el programa hizo, bueno, hay un ranking que va del 1 al 5. El nivel 1 es el mejor nivel, el que va a poder elegir primero las zonas y las franjas horarias, las zonas donde repartir los días. Claro, porque ahí entendemos que el fin de semana es el día que más trabajo se genera. Exactamente. Además, si vos ¿no? estás en el nivel 1 o 2, elegís primero. Entonces podés elegir los horarios con mayor demanda, sábado, domingo, viernes, y las zonas. Entonces eso indirectamente va a repercutir en tus ingresos, es decir, en tus salarios. Si vos estás en el ranking más bajo, bueno, no tenés esa posibilidad. Estaba Pedido Ya hace unos años que igual controla la cantidad de trabajadores activos en distintas franjas horarias, entonces es difícil que el trabajador tenga muchos tiempos muertos, pero otra de las características de este trabajo es que al trabajador, algo que ya conocemos también en el mundo del trabajo desde los inicios, que es el pago a destajo. Entonces al trabajador se le paga por pedido entregado. Es decir, en las plataformas se combina una cuestión que es de innovación tecnológica, que tiene que ver con las tecnologías digitales, que tiene que ver con el algoritmo, ¿no? Y entonces se presenta como una nueva forma de trabajo, pero en el fondo también esconde viejas formas de precarización y de explotación, como ser el pago a destajo, como ser la tercerización, ¿no? Esto de la subcontratación, ¿no? El trabajador no es dependiente, sino que tiene una unipersonal, que creo que ahí también hay un foco interesante en las entrevistas y en lo que salió en el libro, que digamos los datos que emergen de ese trabajo empírico ponen en cuestión esta autonomía y libertad de los trabajadores. Bueno, ahí tocas un tema que lo traslado a todos, ¿no? Muchas veces escuchamos en este tipo de modelos la frase sos tu propio jefe, ¿no? Que muchas veces esa frase esconde algunas cuestiones que dan como para analizar. ¿Cómo lo ven eso en este modelo, por ejemplo?
Bueno, yo a lo que toda la descripción que hacía Noelia tiene un agregado que también es histórico en el sistema capitalista y que es el retiro casi absoluto del Estado, ¿no? Bueno, y mucho menos pretender que el Estado le exija a las empresas algo. Entonces, en esta situación donde en realidad aparece el emprendedor o el propio patrón o el propio jefe, en realidad como te plantean, te terminan poniendo en realidad, vos te haces cargo absolutamente todo de lo unipersonal, todo, te haces cargo de todos los costos que implica la situación de tener un vehículo trabajando 12, 14 horas en la calle, en todas esas condiciones. Y por eso a mí me queda resonando cuando, y es verdad, los trabajadores plantean en realidad con esta situación yo llego a un salario digno. Está difícil, ¿no? Si uno plantea aquella dignificación del trabajo que capaz que en la década del 40, del 50 en realidad nos planteamos como primer escenario. Estamos es un buen lejos de punto esa porque situación. incluso un testimonio decía, bueno, trabajo 12, 13 horas, un desgaste físico brutal para poder llegar a determinada cifra, Claro. ¿no? Los que andamos en la calle asiduamente vemos lo que está en la calle hoy en realidad, la cantidad de tránsito que hay. A eso sumado la situación de violencia que viven en realidad o de riesgo absoluto, como bien decía Camila recién, en zonas extremadamente peligrosas de Montevideo donde tienen que ir a repartir. Entonces, es muy difícil en realidad pensar que el Estado se abstenga absolutamente de cualquier tipo de regulación o de sustentarle a las empresas en realidad que está bien el formato de el emprendedor o la unipersonal. Sí, Camila. No, digo, sumándole a esto es el hecho de que ellos no... Acá hay algo que tiene que estar súper claro y es que ellos no pueden elegir nada de esas situaciones. Y creo que ahí es donde está el tema de si sos un emprendedor o sos tu propio jefe o sos un trabajador. Porque es como decía él, si vos estás en una situación de peligro y no te queda de otra que enfrentarte a la situación de peligro para no perder tu trabajo, entonces no sos jefe de nada. No podés considerarte jefe de tu propio trabajo porque yo creo que cualquiera de nosotros, si conformamos una empresa y nos vemos frente a una situación de peligro, lo primero que vamos a decir es, no voy. Y eso no me puede afectar ni me puede ser negativo en mi salario. Digo, me parece que hay una cuestión ahí de narrativa que lo hemos trabajado también muchísimo con Noelia y con la universidad respecto a este tema. Digo que ahí hay como una cuestión del sistema capitalista utilizando términos como para también sacarnos nuestra propia identidad de clase trabajadora, que es lo que somos. Como, es muy lindo decir, soy tu propio jefe, soy colaborador. O sea, suena como muy, no sé, seductor no sería la palabra, pero suena como muy, ay, sí, qué lindo, ¿no? No soy empleada, soy empresaria. Bueno, pero la realidad es que si rascas un poquito de empresarios pobres, no tienen nada. Y eso es lo triste. Si lo fueran, bienvenido sea. Si ellos pudieran tomar definiciones sobre la tarea que van a realizar, podían negociar con estas empresas en qué condiciones van a realizar sus tareas y tal vez ahí encuentran una cuotita de autonomía. Pero la realidad que no. Digo, y otro dato que no sé si quieren que lo dé ahora o no, dale. es un tema de que aparte ellos no solo trabajan al estajo, como decían ya, sino por kilómetro. Le pagan un precio por kilómetro recorrido. Y este precio es lineal. ¿Se entiende? O sea, es como que, no sé, yo tengo que ir de acá a Pocitos y es como si fuera así en una línea recta. No voy, no hago curvas, ¿me entendés? No toma en cuenta los recorridos de las Claro, calles. es como si fuesen volando, tipo en helicóptero, a entregar el pedido, una cosa así. Y ellos me pasaron algunos datos, por ejemplo, de que en el año 2021 se pagaba 20 pesos por kilómetro. Esto es lo que firmaban en su contrato al iniciar la relación laboral con Pedido Ya. En el año 2022 pasaron a cobrar 14 pesos el kilómetro, o sea, hubo una reducción claramente. Y en el año 2024, 15 pesos, o sea, les aumentaron 1 peso el kilómetro únicamente en el interior del país. O sea, esto era el dato que ellos querían que yo se les hiciera llegar, me parece que no es un dato menor. Y otra cosa que también para ellos es un tema de reivindicaciones es los temas de lugares de descanso, para ir al baño, para sentarse a tomar un vaso de agua, para comer algo. Que hoy no tienen. No tienen. Dependen de
los locales, los restaurantes, de la buena predisposición de esos que aparte, si no son empresas, o sea, esas otras empresas que le brindan el servicio a pedido ya también, o que contratan el servicio de pedido ya, que les permitan pasar al baño. Y si no, no tienen a dónde ir. Claro, y no corre tampoco la media hora de descanso No, en esta olvídate, dinámica en la que ellos tienen que estar todo el tiempo. Olvidémonos de esa situación. No tienen ningún derecho laboral. Ajá. Con que- Ahora, No, está clarísimo, señora Noelia, que hay una relación de dependencia laboral, Sí, pero claro. ¿lo tienen claro eso, por ejemplo, los trabajadores? Bueno, ese es un punto interesante. Primero, capaz que reafirmar esta cuestión de que sí, evidentemente ahí hay una relación de dependencia, ¿no? Y de hecho, metiéndonos también un poco en el tema de la legislación, hay directrices de la Unión Europea que establecen que, bueno, es el caso de España, por ejemplo, que establece que la primacía de la realidad, ¿no? O sea, se investiga lo que sucede en la realidad y a partir de eso se legisla, y lo que se ve en la realidad es que hay una relación de dependencia porque el trabajador no define ni controla su salario, no define el proceso de organización del trabajo, está obligado a usar cierta indumentaria, ¿no? Que hace referencia a la empresa para la plataforma a la que trabaja, no puede hacerse de esos clientes, ¿no? No puede aumentar, ¿no? Como una empresa aumentar sus clientes a partir de las interacciones. Entonces, la propia Unión recibe sanciones, ¿no? Está acá en Uruguay lo de las pausas negras, Sí, que es cierto. algo que te hace bajar en ese nivel en el ranking, por ende vas perdiendo ahí salario. Entonces, bueno, a esto iba con que, digamos, todos estos hechos, incluso a nivel jurídico, hablan de que hay allí una relación de dependencia. Es decir, no es la plataforma un mero espacio donde uno presta servicios, ¿no? Un mero espacio digital donde se relacionan clientes, consumidores, sino que lo que hay en la plataforma, que es un espacio digital, bueno, hay relaciones laborales, como hay en otros espacios físicos, pero ahí también se dan. Y nos parece importante hacer énfasis allí en el tema del control que hay a partir del algoritmo, a partir de la tercerización, a partir del pago de estajo, y también el control subjetivo a partir del modelo emprendedor, porque esta también es otra característica, lo que tú decías de jefe de sí mismo, de empresario de sí mismo, es una de las patas fundamentales también de la plataforma. Y esto en los trabajadores tiene como dos vías, o sea, se materializa de dos formas. Esto es lo que salió en el relato de ellos. El trabajador a nivel ideal, defiende y desea tener mayor control sobre su jornada laboral, valora positivamente la flexibilidad, poder definir los días de trabajo, ¿no? Esto es algo que en el relato sale. Pero también cuando le preguntás, bueno, ¿cuáles son las cosas negativas del trabajo en la aplicación? Te vuelve a decir lo mismo. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con cómo se construye el discurso por parte de las empresas, pero también de la propia sociedad, ¿no? Que legitimamos este discurso del emprendedor. Los trabajadores te dicen, bueno, lo negativo es que no, trabajo siempre en la misma zona, en la misma franja horaria, no tengo capacidad de elegir eso, si falto, bajo de nivel en el ranking, entonces eso también me perjudica, ¿no? El ranking se determina por la cantidad de logueos, la cantidad de pedidos, los logueos en horas, la cantidad de días trabajados en la semana. Es decir, si yo quiero trabajar esta semana 2 días, bueno, eso me va a evaluar negativo, voy a bajar en el ranking. Entonces, bueno, este énfasis en que, digamos, no es una cuestión antojadiza, ¿no? Hay un trabajo de campo, hay un trabajo empírico, no solo nuestro, también hay en Uruguay un trabajo de la Universidad Católica, pero a nivel regional hay un montón de estudios que dan cuenta que lo que hay acá en las plataformas son relaciones laborales, y son relaciones laborales de subordinación, digamos. Hay un falso autónomo consolidado allí. Y bueno, y ahí hay una pregunta de qué se hace frente a eso, ¿no? Claro. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la universidad? ¿Qué hace el movimiento sindical? ¿Qué hacen los distintos actores? Eso es un muy buen punto, una buena lectura. Fabio, pensaba cuando hoy hablamos de los desafíos para el movimiento sindical, también hay una situación y una realidad que se presenta, y es que lo veíamos recién en los tapes, ¿no? Para muchas personas es la oportunidad laboral que tienen porque les cuesta insertarse en otras áreas, pero también está la precarización, ¿no? ¿Cómo decirle al trabajador, bueno, yo entiendo que te estás ganando la vida de esta manera, pero mirá que la situación o las condiciones en las que estás trabajando no son las mejores? Eso es dificilísimo en estos tiempos también plantearlo, ¿no? Es difícil plantearlo, pero no es imposible en realidad, porque la hora extra en la legislación nuestra existe en realidad y está sujeta a determinada norma desde hace mucho tiempo en realidad. Nosotros lo que planteamos es, primero que nada, que haya una declaración clara en realidad donde los trabajadores están en relación de dependencia, y a partir de ahí en realidad la propia
regulación a través de la negociación colectiva puede perfectamente fijar las zonas, fijar los horarios, fijar el monto a percibir en realidad, porque lo que decía Noelia recién, el testeo que hizo la Universidad Católica arrojó que en realidad el grueso en términos generales termina ganando por debajo de un salario mínimo nacional. Entonces, estas cosas en Uruguay son muy claras, se pueden legislar, se pueden regular a través de la negociación colectiva. Nosotros creemos que ahí hay un espacio perfecto en realidad y esto no va a ser impedimento para que si alguien quiere trabajar más horas, va a poder trabajar más horas debidamente regulado, ¿no? Porque la realidad es, está bien que el Uruguay, que se plantea en realidad empleo de calidad, tenga trabajadores sujetos a que estén 16, 14 horas arriba de una moto, circulando por Montevideo en determinadas condiciones. Yo no creo que eso sea un trabajo digno y que no sea un trabajo de calidad. Tengo enormes dudas en realidad y por suerte hoy, como dije hace un rato, tenemos ahora a la universidad que lo dice. Porque hace un rato lo decíamos los dirigentes sindicales. Entonces, bueno, esto siempre con la misma situación. Bueno, ahora lo dice la Universidad de la República, lo dice un trabajo de la Universidad Católica. Plantea que en realidad entre las peores empresas testeadas está pedido ya. Entonces, bueno, ahora hay otros elementos para poder discutir arriba de la mesa. Tomo esto que dice Fabio Camila y te pregunto, ¿les cuesta a los trabajadores sindicalizarse, por ejemplo, sumarse al sindicato? Sí, les cuesta. Sí, les costará. Es mi lucha diaria. No, sí, les cuesta un montón. Igual, digo, ahí hay que hacer, me parece, un poco... tal vez analizar un porqué, ¿no? Porque, digo, en la situación de que sean trabajadores migrantes creo que es lo que más dificulta la afiliación sindical. Y hay que tener en cuenta que ellos vienen de países donde el sindicalismo o el concepto de sindicato no es el mismo que tenemos acá en el Uruguay. Para nada, no tiene la misma forma de organizarse. Son un montón de cosas que hacen que ellos no estén ni... decís sindicato y es como que les estuvieras hablando de algo que está como algo totalmente negativo y de un riesgo hasta de vida, ¿no? Porque creo que tienen hasta esa sensación de yo me afilio a un sindicato y después me van a perseguir, ¿me entendés? Y ni siquiera lo piensan desde el lado de la empresa, o sea, me van a perseguir políticamente, me van a después si el día de mañana me voy a quedar sin trabajo y encima el día de mañana no voy a volver a conseguir ningún otro trabajo. O sea, o me van a exiliar, o me van a sacar del país. O sea, hay un montón de situaciones que me parece que pasan por sus cabezas y por sus miedos que paralizan al organizarse. Y yo creo que ahí sería como necesario un trabajo dentro del movimiento sindical donde se trabaje como más enfocado hacia la población migrante, ¿no? Como poder darles a ellos herramientas pura y exclusivamente para ellos, o sea, poder hacer actividades donde a ellos se les den los porqués, se los involucre y se los haga parte también de las organizaciones, porque a veces también les cuesta mucho. Yo salgo a decir, sí, porque los migrantes, pero yo no soy migrante. Entonces es como que a veces está bueno también que, digo, desde el movimiento sindical estemos abriendo eso. Yo creo que se está dando, creo que el movimiento sindical hoy está dando pasos hacia poder hacer trabajos más específicos en población migrante. Bueno, obviamente esto hay que desarrollarlo y esto es un proceso, pero yo creo que la dificultad de la sindicalización en este tipo de tareas específicas es que la gran mayoría es población migrante. Y el que no lo es es como que el que más intenta acercarse, pero también si son los menos los no migrantes. Y también quedan muy solos adentro de una organización. Y el hecho de ser unipersonales, eso también les dificulta afiliarse al sindicato, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien uno dice, quédate tranquilo, vas a estar... Todo trabajador de cualquier tipo de organización, vos le mostrás la ley y les decís, quédate tranquilo, todos se pueden organizar, ¿tá? No hay forma de que la ley te diga, tú no te puedes organizar. Sí, claro, pero si a vos por organizarte te bajan la cuenta y te dicen no, pero tú no sos trabajador, claro, entras en una lógica de juicio, de que se enlentecen los procesos, que no es tan simple como si tú fueras un trabajador en relación de dependencia. Y que aparte te bajan la cuenta y tú no tienes seguro, no tienes seguro de desempleo, no tienes indemnización por despido. Entonces esa persona queda en la nada mismo de un minuto para el otro. Porque sí, las empresas toman ese tipo de acciones antisindicales. Es real, mentira que acá no existe la represión sindical por parte de las empresas. Claro que existe. Entonces, digo, también
lo mínimo que puede tener un trabajador a la hora de afiliarse y correr ese riesgo es que si te pasa algo vos tengas una indemnización como por lo menos para poder salir adelante los primeros meses y buscar una alternativa. Ya sea hacer un juicio, ya sea hacer un conflicto, ya sea buscar otro laburo. Ahora, si en realidad ni siquiera eso tienen... Sí. No, Una cosita nomás como para agregar a eso, que me parece que también esta cuestión de la uberización del trabajo, esta relación individual, ¿no? Un trabajador que es solo arriba de su moto, sin un espacio físico en donde se relacione con otros, bueno, que esto dificulta también, ¿no? Y sumado a lo que decía Camila, la tercerización, la subcontratación, bueno, ahí hay como un montón de limitantes que ponen ciertos desafíos, ¿no? Y que no son en esos casualidades. términos. No son casualidades, o sea, esto Nada es... casualidad. No, claro, porque yo creo que también es bueno que se entienda que acá hay una lógica que vino a aplicar esto con una intención. Esto no es que, mirá, justo, no sé, entramos en un nuevo modelo de organización, qué maravilla, no, acá hay... Sí, entramos en un modelo de nueva pero, organización. pero hay un sistema que encontró encontró una brecha para poder precarizar de esta forma y encima de todo que a nosotros nos costara 50 veces más poder regularizarlo. Aquí en la OE, ustedes saben, escuchamos todas las voces, escuchamos los trabajadores, la universidad, el movimiento sindical. Vamos a escuchar qué dice el gobierno, ¿no? Y en este caso vamos a escuchar al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que habló de un aspecto que Fabio había manejado más temprano, el proyecto de ley que está en el Parlamento, que está estancado en el Parlamento, que busca precisamente regular el trabajo por aplicación. Vamos a escuchar qué dice el ministro. Creo que es muy relevante que pueda el Parlamento tratarlo con los cambios que considere pertinentes, pero que en definitiva tengamos una regulación general para los trabajadores por plataformas. Ahora, ¿con la legislación vigente no se puede atacar esos problemas? No, porque hay modalidades distintas. De hecho, es lo mismo que el teletrabajo. A mí me parece que ese es un buen ejemplo. Hoy en día el mundo del trabajo está en un proceso de cambio que es cada vez más dinámico, más rápido, y eso te obliga a que la legislación vaya acompañando la transformación de las... ¿Es como una zona gris? Es una zona sin duda distinta, diferente. Bueno, ahí escuchábamos y veíamos al ministro Mieres, que hablaba precisamente de ese proyecto de ley que está en el Parlamento, que está un poco dormido, encajonado, como se dice habitualmente, que busca regular el trabajo de las aplicaciones. El ministro ahí también le comparaba con lo que pasó con el teletrabajo. Hay ahí un aspecto interesante, pero vamos a hacer una pausa y después hablamos de eso, ¿les parece? Ya sigue la OE aquí en la pantalla de la ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Antes de la pausa, Fabio, escuchábamos y veíamos al ministro Mieres, ¿no?, hablar del proyecto de ley de regulación de las aplicaciones de trabajo, y él hablaba del teletrabajo. Sé que ustedes también han tenido intercambio. ¿Cómo lo ven? ¿Qué lectura hacen de eso? Primero, capaz que se refiere por lo malo de la ley. Porque la ley de teletrabajo terminó siendo una muy mala ley, en realidad. Esta también es un mal proyecto. Ojalá no se transforme en ley, en realidad. Entre otras cosas, por cosas que comentábamos fuera, que Noelia decía en realidad que como que a ella le habían quedado en el tintero. En realidad, la ley primero no se refiere a la relación con el algoritmo, y para nosotros eso es un centro fundamental. En el propio programa fuimos desarrollando en realidad y apareció en forma repetida esa situación de hablar de algo que parece que no existiera, pero termina regulando desde el ingreso de los compañeros hasta la forma de trabajo diaria de los compañeros. Entonces, claramente hay que legislar sobre el algoritmo. Y después también la ley cae en un momento bastante inadecuado. Y no hablo de la campaña electoral, porque yo creo que está bueno que sea tema de debate de la campaña electoral, sino porque en realidad en el momento en el que Uber está perdiendo diariamente juicios que le están iniciando los trabajadores por relación de dependencia, o sea que la justicia está diciendo que hay relación de dependencia, en realidad nosotros vamos a poner una ley arriba de la mesa que plantea que no hay relación de dependencia. Es un poco complejo, en realidad es como ir un poco legislando a contrarrueda de lo que la propia dinámica laboral diaria nos está diciendo. Es bastante inadecuado en este momento, en realidad,
legislar en ese sentido. Lo que dije, me parece que es bueno que el tema se ponga arriba de la mesa, que se debata en un momento en el que hay campaña electoral en Uruguay, hacia dónde va a ir Uruguay, porque Uruguay necesita pegar un giro y apuntar a trabajo, y trabajo de calidad, bien remunerado, y este tipo de trabajo en realidad está lejos de esas dos situaciones. Ni es de buena calidad, ni está bien remunerado. Entonces, hacer un alto en el camino antes de legislar nos parece fundamental. Noelia, ya a modo de resumen en el final, sin duda que este trabajo es un gran insumo para poder conversar y analizar un montón de elementos. ¿Dónde pones el foco? Ya en el cierre, por ejemplo. Bueno, capaz que solo una mención a la legislación, que me parece también importante, porque bueno, también la intención del trabajo es aportar a conocer qué pasa en esa realidad para tomar acciones en ese sentido, ¿no? Desde los distintos actores. Ahí me parece importante destacar que hay como 3 grandes formas, o ha habido, de legislar esto. La primera es poner el foco solo en las condiciones laborales, por ejemplo, un máximo de horas dedicadas por día, bueno, condiciones laborales de trabajo. Hay una segunda forma que establece una zona gris, un tipo de trabajador especial, ¿no? Que no es ni autónomo ni dependiente, que parece ser que el proyecto que está en Uruguay va un poco en ese sentido. Y hay una tercera forma, que es la que comentaba hoy al principio, que es la que, bueno, están las directrices de la OIT y es la que toma la Unión Europea, que bueno, que lo que dice que pesa son los hechos, digamos, la primacía de lo real, de lo que está sucediendo, y que bueno, que se da por hecho que estos trabajadores, como no tienen el control de su trabajo, son dependientes, y en todo caso, si la empresa quiere argumentar lo contrario, es la empresa la que tiene que llevar esto al sistema judicial, ¿no? Entonces, simplemente comentar que el proyecto que está ahora no ataca este punto del vínculo jurídico, y tampoco se centra en el punto de la gestión algorítmica, que era lo que vos comentabas, que el algoritmo, una de sus características centrales es la opacidad, esto de caja negra, ¿no? Esto de algo que no se sabe qué hay adentro, pero además es como ese ojo que lo ve todo el tiempo, porque va recogiendo datos, ¿no? Y esa es la forma de funcionamiento, pero el algoritmo, digamos, es creado por seres humanos, no es neutral. Entonces ahí hay algo también por decir, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Y también trabajadores organizados en América Latina y en Europa han expresado esto, bueno, ¿qué hay detrás del algoritmo? Problemas de síntesis. Me parece que ahí en el libro es interesante el perfil demográfico de los trabajadores, y sobre todo esta cuestión de, bueno, de cuestionar si hay ahí o no autonomía. Con poder de síntesis, Camila, a ver, una Yo reflexión con final. poder de síntesis, ¿qué te puedo decir? Bueno, nosotros dentro de lo que fue el conflicto, pero enrabado en todo esto, una de nuestras posiciones fue las reuniones con cada uno de los precandidatos, y en cada una de esas reuniones con los precandidatos pusimos 3 ejes centrales que se deberían de discutir antes de llegar a poner una ley sobre la mesa, esta o la que sea, que era evaluar el tema de las tercerizaciones, el tema de la regulación en trabajo en plataformas digitales y el tema de los despidos. Esto englobaba un poco a cómo fuimos nosotros desvinculados, pero también engloba a cómo estas personas terminan siendo desvinculadas. Así que me parece que en este momento de elección, estamos en preelecciones, me parece que lo importante es que vuelvo a invitar a los precandidatos, no sé dónde tengo que mirar. Ya está tu cámara, creo, me parece. Sí, bueno, los vuelvo a invitar entonces a juntarnos y a conversar y a debatir sobre el tema antes de tomar una decisión sin la conversación de todos los actores sociales. Les agradezco mucho a los 3 por los aportes y por la visita. Este libro del que tanto hablamos se consigue en todas las librerías, además, Noelia, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, gracias. Las Muchas seguimos en gracias. otro momento. No, gracias a ustedes. Mañana volvemos a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.